¿Alguna vez te has detenido a pensar en la eternidad? No hablo de qué pasará en 1, 2, 10 años. Te hablo de la eternidad. De qué pasará justo cuando tu corazón deje de latir. Cuando partas de este mundo terrenal. ¿Alguna vez has pensado en eso? Voy a tocar un tema del que muchos no quieren hablar ni oír. De un lugar que la Biblia le coloca el nombre de infierno. Un lugar de tormento, que la Biblia dice también que no fue diseñado para el hombre, pero que por su desobediencia llega a ese lugar. Mis amigos, leo sorprendido en las Escrituras algo que me dejó pensando mucho, y es que Jesús habló más del infierno que del cielo. Y créeme, no lo hizo para asustarnos, lo hizo para advertirnos. Y por un momento ponte a pensar, si el infierno no fuera real, si ese lugar fuera como algunos creen, un lugar metafórico, o como otros pensadores han dicho, el infierno está en la tierra. Si eso fuera así, ¿para qué hubiera venido el Señor a esta tierra a derramar su sangre y a sufrir como sufrió? Porque es un sufrimiento tremendo. A él lo golpearon, lo bofetearon y lo azotaron. Le dieron con un azote romano que le destrozó todo su cuerpo. No había un lugar del cuerpo de Jesús que no tuviera heridas. No había un lugar en su cuerpo donde no hubiera sangre brotando. Como si fuera poco, le colocan una corona de espinas, rompiéndole así su cráneo, sangrándole su cabeza. Lo crucifican. Esa forma en que él murió no te pone a pensar. ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios viene a morir de esa manera? ¿Atrás de qué? ¿A cuenta de qué? Si el infierno no es real. Mi amigo, Jesucristo habló mucho más del infierno que del mismo cielo, y lo hizo para que tú entendieras el por qué Él vino a esta tierra. Él vino a esta tierra a evitar que tú y que yo fuéramos a ese lugar de tormento, mi amigo. Él no quiere que ninguno sufra en ese lugar, y se dio a sí mismo, se entregó de manera voluntaria, porque algunos creen que a Jesús lo asesinaron. No, a él lo cogieron a la fuerza y lo mataron. Déjame decirte algo, él voluntariamente se entregó. Lo hizo por ti y lo hizo por mí. Él le dijo a Pedro, cuando Pedro le cortó la oreja a uno de los siervos del sacerdote que lo encarceló: ¿acaso no crees que yo en este momento puedo pedirle a mi Padre que envíe ángeles? Para esto he venido y esto se tiene que cumplir. Y la Biblia dice que hizo el último milagro, tocó a aquel hombre y otra vez le colocó su oreja. Era necesario que él muriera en esa cruz, y de la forma tan cruel como murió. Muchos vemos la serie, las películas, se nos salen las lágrimas, pero créeme que eso fue aún peor de lo que podemos ver en una serie o en una película. Y muchos decimos acá internamente, si yo hubiera estado en ese tiempo, yo no hubiera dejado que eso pasara. Pero es falso, mi amigo. Si tú y yo hubiéramos estado en ese momento, quizás lo más seguro es que hubiéramos gritado también: crucifícale. ¿Y por qué te digo esto? Porque hoy en día se predica el evangelio para que la gente se salve, y la gente ignora las palabras de Dios y da la espalda a las palabras de Dios. Esas mismas personas hacen lo que hicieron aquellos judíos en aquel momento. Escogieron a un ladrón, dijeron y gritaron: liberen a Barrabás. Y dejaron que el Salvador y el autor de la vida muriera en la cruz. Lo mismo hacemos nosotros cuando rechazamos las palabras de Dios. Yo quiero compartir con ustedes un versículo impactante en el libro de Marcos. Libro de Marcos, capítulo 9, verso 47. Dice así: si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echados en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga.
Jesús habló mucho más del infierno que del cielo, mi amigo. Hay una descripción horrible sobre el infierno. Se dice que el fuego no se apaga, que hay un gusano que nunca muere. Pero entre todos estos tormentos que hay en el infierno, describen que hay un tormento que es el peor de todos. Y es el tormento de tu mente diciéndote que tuviste la oportunidad de salvarte. Ahí los demonios te dirán y se burlarán de ti y te dirán, ese día te predicaron y tú rechazaste a Jesús, no estuvieras hoy aquí en el infierno. Va a ser un momento terrible que nadie debiera de vivir, porque créeme, Jesús no vino para condenarte, Él no vino para que tú lo rechazaras, vino para que tú lo recibieras. Dice la palabra del Señor, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. No entendieron que el que estaba pisando esas calles polvorientas, que el que estaba sanando a esos enfermos, que el que estaba haciendo esos milagros que ellos jamás habían visto, era el Hijo de Dios, el Mesías, el autor de la vida, el Verbo hecho carne. Ellos lo ignoraron, amigos. Mi pregunta es, ¿lo ignorarás tú hoy? ¿Preferirás tú hoy escoger a Barrabás? ¿A quién vas a escoger? Hoy todavía se escucha la voz de Pilato diciendo, ¿a quién le libero? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿A quién escogerás, amigo? Déjame decirte que yo escogí a Jesús. Y desde que Él entró a mi corazón, todo cambió. Mi mundo entero cambió. Mi vida entera cambió. No seguí siendo el mismo. Y te invito a que tú sientas eso también en tu vida. Déjame decirte que en Él está la vida plena y la vida real. No tienes por qué irte a ese lugar de tormento. Jesús pagó un precio alto en la cruz del Calvario para evitarnos ese tormento, mi amigo. Es como si tú tuvieras una deuda en el banco enorme que no pudieras pagar y alguien dijera, no te preocupes, yo la pago, y tú aún insistieras, no, yo la voy a pagar yo soy orgulloso, yo conseguiré los medios, pero no. No había forma humana en que un hombre fuera salvo. La Biblia dice claramente, por cuanto todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir eso, mi amigo? Que quedamos separados. No había forma. Jesús tuvo que llegar para hacer un puente entre Él y el Padre, para pasar, para llegar allá. No hay otra forma, mi amigo. Créeme que si estás esperanzado en morir y que con unas misas y con unos rezos te saquen de un supuesto purgatorio que la Biblia no nombra por ningún lado, vas a perder tu vida. Y hay que pensar, mi amigo, que el infierno no es un año, no es 2, no es 3, es una eternidad. Y lo peor del infierno es la ausencia de Dios. Aquí Dios hace salir su sol sobre los buenos y los malos. Ese es un lugar aislado, lleno de tormento, dolor y los recuerdos en tu mente que atormentarán todo el tiempo, mi amigo. Te invito a que recibas a Jesús. Te invito a que busques un lugar, una iglesia de sana doctrina, donde se te predique y se te hable de la verdad. Que cojas esa Biblia que tienes quizás empolvada en tu casa, y si no la tienes, hoy en día tenemos una bendición grande. Podemos descargar una aplicación y en segundos tendremos una Biblia virtual. No hay excusas, mi amigo. Cristo te ama y Él te quiere salvar. Si te quedaste hasta el final de este video, te pido que le des compartir y me gusta. Dios te bendiga y te guarde.